Hola amigos, ya habíamos conversado en el video anterior sobre los parámetros que tenía Chile antes de los años 80, que era una inflación, una hiperinflación de un 600%, un decrecimiento económico de un menos 10% y un nivel de pobreza de un 50%. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó en la década de los 80 y 90? Bueno, existió un cambio radical respecto a esos parámetros, ¿no es cierto? En donde la inflación que teníamos, la hiperinflación que teníamos del 600%, se transformó en un 25%. El decrecimiento económico que teníamos de un menos 10% se transformó en un 8%. ¿Cierto? Y el nivel de pobreza que teníamos del 50% pasó a ser un 17.5%. Entonces Chile en esas décadas se produjo un gran salto económico. O sea, no solamente creció económicamente, sino también creció socialmente, puesto que prácticamente se erradicó la pobreza, ¿no es cierto? Principalmente lo que habíamos conversado antes, todo lo que tiene que ver con campamentos, se terminó con eso en ese periodo. Por eso que uno de los factores que se le reconoce a la gestión de los 80 y 90 fue precisamente la eliminación de la pobreza en el país. Bueno, pero no solo eso, sino que además Chile fue catalogado, ¿no es cierto?, por grandes economistas en el mundo como una de las grandes economías del país, del mundo, ¿no es cierto?, que la compararon, por ejemplo, con Alemania misma, que tenía un crecimiento económico de un 8% y con parámetros muy similares a Chile, que tienen que ver con la pobreza y con la inflación. Comparado, por ejemplo, con Japón, también tenía un crecimiento económico de un 8%, Estados Unidos, y China, que se disparaba un poco sobre un 10.1%, ¿cierto? Entonces Chile es comparado económicamente con esos países en lo que se refiere al crecimiento económico, social también, por supuesto. Pero no solo eso, porque también en virtud de este cambio radical que se produce en el país, Chile se instala en Sudamérica como un país líder en cuanto al crecimiento y progreso como país. Inclusive también algunos países de Europa occidental, ¿no es cierto?, catalogan a Chile como el gran milagro económico chileno. Inclusive lo comparan con Alemania, porque Alemania en su tiempo vivió el mismo proceso después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente tuvo que comenzar de cero. Y todos sabemos ya lo que significa, y lo hemos conversado, ¿no es cierto?, lo que significa una guerra. Entonces, Alemania tuvo que partir de cero y tuvo los mismos resultados que Chile en un corto tiempo, en un par de décadas. Entonces eso también llevó a que lo catalogaran dentro de un país de Europa como un gran milagro económico alemán. Entonces, de ahí que hacen las comparaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Alemania? ¿Qué es lo que pasó en Alemania? Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos. Alemania Oriental, o sea, una Alemania comunista, que quedó bajo la influencia de Rusia y todos los países de Europa Oriental. Y Alemania Occidental, que quedó bajo la influencia de los países de Europa Occidental. Bueno, y efectivamente, Alemania en un par de décadas, ¿no es cierto?, creció económicamente y socialmente, ¿no es cierto? Y efectivamente también tuvo una tremenda explosión a todo nivel. Entonces, por eso que Alemania fue catalogado como un país de excepción, inclusive en Europa. A diferencia que mientras esta Alemania creció y progresó, ¿no es cierto?,
Alemania Oriental quedó sumido en la pobreza y en la miseria. Bueno, cuando ocurre esto, se produce un fenómeno que nosotros estamos viendo hoy día, acá en América y en Chile, ¿no es cierto?, que es la emigración. Efectivamente, a raíz de esta situación de que Alemania comunista queda sumido en la pobreza y en la miseria, ¿no es cierto?, y todo lo que significa la doctrina comunista, ¿no es cierto?, comienza una emigración de la gente hacia Alemania Occidental, por supuesto, buscando un mejor futuro, no solo para ellos, sino que también para sus familias. Y comienza este proceso de migración, en donde la población emigrante, o sea, prácticamente era gente joven, con mano de obra calificada, vale decir profesionales. ¿No es cierto? Se calcula que hubo cerca de 4 millones de alemanes orientales que se fueron hacia Alemania Occidental. O sea, prácticamente 4 millones de una población de 16 millones, prácticamente el 30% de la población de Alemania Oriental se fue hacia Alemania Occidental. Y eso, 30% es mucha gente. A raíz de esta situación es que Alemania Oriental decide levantar, bueno, lo que todos sabemos, el muro de Berlín. ¿No es cierto? Bueno, acá en Chile también estamos viviendo el proceso de la emigración, en donde efectivamente la gente escapa de la pobreza, de la miseria y de ciertas doctrinas, ¿no es cierto?, que van en perjuicio de ellos. Por ejemplo, el caso Cuba. A la fecha van cerca de 2 millones de personas que se han escapado de ese país, ¿no es cierto? Prácticamente cerca del 30% de la población cubana ha emigrado de Cuba. En el caso de Venezuela, por ejemplo, a la fecha ya van cerca de 4 millones y medio, 4,5 millones de personas que han decidido abandonar o escapar de ese país. Prácticamente el 15% nomás, considerando que Venezuela tiene una población de casi 29 millones de habitantes, entonces evidentemente que es el 15%, pero igual 4 millones y medio de personas, a mi parecer, es harta gente. Bueno, se levanta entonces este muro de Berlín. Yo no quiero entrar en detalle de lo que significó esas delimitaciones que habían, bueno, el muro y antes los alambres que habían y que marcaban la frontera entre un país y el otro. O sea, la cantidad de gente que murió tratando de cruzar y buscar un mejor futuro, toda esa gente que murió, ni siquiera vale la pena comentarlo, pero ocurrieron ahí hechos bien lamentables, ¿cierto? Entonces, se produce esa cantidad de migrantes en ese tiempo y se levanta este muro de Berlín. Bueno, con el tiempo la Alemania reanuda sus relaciones diplomáticas y finalmente se unifican nuevamente las Alemanias. Y donde se produce un gran acontecimiento histórico cuando se produce el derrumbe del muro, ¿cierto?, cuando echan abajo el muro, donde las familias nuevamente se juntan y se reencuentran, ¿no es cierto?, porque hay que entender que los inmigrantes, una vez que se van del país, forman familias, ¿no es cierto?, y estas familias son impedidas, o eran impedidas en esos tiempos, de hacer vida familiar. Entonces se produce el tremendo encuentro entre familias. Fue un hecho histórico que, bueno, que la televisión transmitió y fue bien impresionante. Pero en esta unificación no fue así, también se hizo, pero con algunas restricciones. Y una de ellas, por ejemplo, fue que el Partido Comunista se proscribió en ese país, a la fecha.
país comunista está proscrito, está prohibido. Entonces, bueno, los alemanes, ¿qué mejor que nadie que los alemanes tengan las razones más que suficientes para proscribir el Partido Comunista? Por todo lo que significó en la Segunda Guerra Mundial y por todo lo que significó, todo lo que hizo en contra de la humanidad. Entonces ellos tenían razones más que suficientes para prohibirlo. Eso hasta la fecha. Pero poco tiempo de que eso ocurriera, acá en Chile también ocurrió algo igual, algo parecido, porque también el presidente González Videla también proscribió el Partido Comunista en Chile. Y lo hizo a través de la ley de defensa permanente de la democracia. ¿No es cierto? Eso tiene un número, pero lo hace, ¿no es cierto?, a través de una ley de defensa permanente de la democracia. ¿No es cierto? Pero lo que hizo Balmaceda no es más que una mera perfección de lo que hizo también en el gobierno de Alessandri, donde a través de una ley de seguridad del Estado también proscribe el Partido Comunista. Y ambos presidentes, bueno, también tenían razones plausibles para hacerlo, por todo lo que significa en general en el mundo el comunismo, ¿no es cierto? Además de que en Chile, por todos los desastres que había generado por más de 50 y 60 años antes de los 80, o sea, también habían razones más que suficientes para que eso ocurriera. Pero en Chile ocurre que no solo el país se posesiona como líder en América, ¿no es cierto?, y se destaca a nivel mundial por todos los logros realizados en las décadas de los 80 y 90, sino que además Chile a través, o sea, la gestión de gobierno de los años 80 y 90 logra que a través de la instalación de un modelo económico en Chile, logra dejar el camino pavimentado, ¿no es cierto?, para que en el primer semestre del año 2019 llegáramos a tener una inflación, primer semestre del 2019, o sea, antes de esta famosa explosión social, una inflación que estaba entre un 0 y un 1%, y más cargadito para el 0. El nivel de pobreza estaba entre un 8 y un 10%, más cargadito para el 8. ¿Cierto? Y aquí ocurrió algo muy importante también, porque todo lo que tuvo que ver con la distribución de riqueza por cápita en el país mejoró considerablemente. De manera que la desigualdad por concepto de la distribución de riqueza por cápita apuntó mucho a 0. O sea, bajó considerablemente la desigualdad. ¿No es cierto? Ahora, en ese tiempo los parámetros también en América eran totalmente distintos a los de Chile, a los logrados por Chile. Por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, un nivel de inflación, por ejemplo, lo normal en América, ¿no es cierto?, promedio, oscila básicamente alrededor entre un 3 y un 4%, entre un 3 y un 3,5%. El crecimiento económico en América más o menos es lo mismo, un 3%, un 4%, como máximo, ¿no es cierto? Y un nivel de pobreza que está entre un 20% aproximadamente, promedio, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas que en América hay países que se destacan de sobremanera respecto a esos parámetros, como por ejemplo Argentina. Argentina en ese mismo semestre, el primer semestre de 2019, tenía un crecimiento económico de un menos 1%. Tenía una inflación de un 60%. Hoy día dicen algunos economistas argentinos que está sobre 200%. Y un nivel de pobreza de un 30%. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela hoy día, en el 2018 Venezuela tenía una inflación que estaba cerca de un 4.800%. En el 2019 llegó a 1.000.000%. Y hoy día se estima que debe ser cerca de 10 millones%.
con un decrecimiento económico de un menos 10% y un nivel de pobreza que bordea alrededor del 80%. Bueno, lo interesante de esto que nosotros tenemos congresistas chilenos que toman las decisiones y las decisiones por los destinos de este país, que quieren y piensan que Chile debería ser igual que Venezuela. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿No es cierto? Bueno, lo que se logra finalmente en Chile es que, o lo que ocurrió en esas 2 décadas, es que se creó un proyecto de reingeniería a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué se hizo a corto plazo? Bueno, automáticamente, ¿no es cierto?, lo que se atacó, lo que se podía hacer inmediatamente era la disminución del gasto fiscal en Chile. ¿Por qué? Porque estos gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, tienen la tendencia de que cuando son gobiernos, automáticamente el gasto fiscal aumenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tanto los congresistas, ¿no es cierto?, como los presidentes que llegan al poder, ¿no es cierto?, tienen que de alguna manera devolver la mano a todo el lastre que ellos arrastran. Entonces no encuentran nada mejor que involucrarlo en el servicio público y generarlo como gasto fiscal, ¿no es cierto?, a toda esta masa de personajes. Evidentemente que cuando se trata de una mano de obra que no produce nada, ¿no es cierto?, y que por lo general todos sabemos que son cargos ficticios, cargos públicos ficticios, ¿no es cierto?, también genera inflación, genera inflación. ¿No es cierto? Entonces, lo que se hace, en primer lugar ahí como proyecto a corto plazo, es disminuir considerablemente el gasto fiscal. Entonces se intervinieron todas estas empresas estatales, donde había mucha gente, pero se producía poco. ¿No es cierto? Entonces, eso fue como primordial. En segundo lugar, proyecto mediano plazo. Bueno, sacar toda esta gente, ¿no es cierto?, de los campamentos, ¿no es cierto?, y gente pobre, ¿no es cierto?, y entregarle unas viviendas dignas. ¿No es cierto? Y por consiguiente mejorar todo lo que era la parte alimenticia, principalmente la parte infantil. Entonces, sin lugar a dudas que eso mejoró considerablemente la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, los campamentos desaparecieron de Chile. Y un proyecto a largo plazo, que significó instalar un modelo económico distinto a lo que se venía dando antes, ¿no es cierto?, que hacen que Chile hoy día, ¿no es cierto?, o por lo menos hasta el primer semestre del 2019, fuera un país estable, con una economía estable, con una situación social estable, por supuesto, y un país que seguía en aras del progreso. Y eso fue reconocido, siempre fue reconocido por todo el mundo. Hace un momento señalé que en el gobierno de los 80 y 90 se instaló un modelo económico que permitió que Chile tuviera cambios radicales jamás vistos en la historia de Chile. Dentro de esta línea de modelos económicos existen 2. Uno es el modelo económico de libre mercado, que es el que actualmente Chile tiene, y el otro modelo económico es el socialista. Este modelo funciona básicamente bajo una ideología socialista, propiamente tal. El modelo de economía libre de mercado fue creado por un señor Smith, que fue un economista y filósofo escocés, que es considerado como el padre de la economía moderna a nivel mundial, por supuesto. Y este modelo se caracteriza por permitir que los mercados se expresen libremente, en donde sus variables, tanto como la demanda, la oferta y la transacción que se producen,
se generan de común acuerdo entre individuos naturales o individuos jurídicos, vale decir, entre personas naturales o personas jurídicas. Estoy hablando en este caso de las empresas. En este caso, este modelo y con esas variables funcionan perfectamente siempre y cuando exista una competencia leal. Es un modelo, por lo que acabamos de mencionar, que se regula por lo tanto por sí solo y funciona por sí solo. Y su creador señala que es como una mano invisible que funciona sobre la dinámica y sobre todas estas variables de economía en un país. Es un modelo que se caracteriza por ser un gran movilizador de mano de obra. Vale decir que ante la dinámica de todos estos mercados que nacen permanentemente, genera mucha demanda de mano de obra. Y esto es muy beneficioso para los individuos porque mediante esta acción o ante este suceso les permite a ellos poder adquirir bienes o adquirir servicios. Y cuando eso ocurre, también se generan automáticamente nuevos mercados. Es un modelo que tiene la tremenda capacidad, mejor dicho, es una máquina de generar riqueza. Una riqueza que es compartida con el Estado a través de los impuestos. Entre más riqueza genere este modelo, más riqueza recibe el Estado. Y el Estado se encargará de distribuirla a los individuos según la necesidad de cada uno. Es un modelo que tiene la particularidad también de que permite que los individuos por sí también se puedan desarrollar, puedan crecer en forma individual. Basta que solamente tengan la iniciativa y se dan las condiciones, o las condiciones están para que ese individuo se proyecte y crezca. Este modelo tiene enemigos que impiden, ¿no es cierto?, que sea muy eficiente, evidentemente, que tiene enemigos. Y cuando estos enemigos actúan sobre este modelo, evidentemente que hacen que este modelo deje de ser tan eficiente. Por eso es que uno de los enemigos es la corrupción política. La corrupción política en Chile ha hecho que este modelo no llegue a ser lo eficiente que es. Y es por eso que si no hubiésemos tenido esta corrupción política que tenemos hoy día, sin lugar a dudas que este país habría avanzado mucho más en el ámbito del crecimiento en todo sentido. Otro de los enemigos que tiene este modelo es el Estado. O sea, este modelo no permite la intervención del Estado, porque donde mete la mano el Estado, deja la escoba. Y eso es conocido, porque es conocido que los Estados, la eficiencia y la inoperancia es algo que los destaca, que los identifica. Otro de los enemigos que tiene este modelo es la colusión. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios. Eso el modelo no lo permite. El otro enemigo que tiene son los monopolios. Por ejemplo, ¿qué posibilidades tenemos nosotros o qué alternativas tenemos de desplazarnos a lo largo de este país que no sea por medio de las carreteras? Podrían ser los aviones. Pero ¿qué tan beneficioso sería? Lo otro podría ser los trenes,
que tenemos. Trenes que están prácticamente fuera de contexto para lo que son los trenes hoy día, para lo que son los trenes hoy día en Europa, por ejemplo. Están trenes obsoletos. Entonces, se nota claramente que las concesionarias, las autopistas, no tienen competencia. Los trenes ni los aviones les generan competencia. Por lo tanto, lo hace tener el monopolio. Y se nota. Ahora, ¿por qué en Chile, por ejemplo, no se instalan trenes de última generación? De manera que estas autopistas, estas empresas concesionarias tengan una competencia leal. ¿Por qué no se instala una línea de trenes de última generación, moderno, ¿cierto? Y todo lo que todo lo que beneficia un sistema de transporte como trenes, energía limpia, que es lo que hoy día se proyecta en el futuro. Seguramente habrán algunos intereses por ahí de algunos corruptos políticos, ¿no es cierto?, que no quieren hacer inversiones en los trenes. El modelo económico socialista es totalmente lo contrario al primero. Es totalmente lo contrario. Es un modelo que interviene las empresas privadas, es un modelo que interviene los mercados nacionales, internacionales, es un modelo que tiende mucho a estatizar las empresas del país, es un modelo que regula todo, interviene en todas estas variables de transacciones, de las demandas, de la oferta, ¿no es cierto? No existe la competencia entre empresas, porque son todas dirigidas por el Estado. Y tiene también algo totalmente contrario al primero, que señala que los individuos no son capaces de desarrollarse por sí solos. Necesariamente necesitan la ayuda del Estado para poder mantenerse dentro de una sociedad. El Estado le entrega todo y lo necesario. Este modelo no tiene ni una posibilidad de que el individuo pueda adquirir bienes o servicios, de ninguna manera. Solamente va a tener lo que necesita. Y esto se ve mucho, por ejemplo, a nivel de municipalidades, este último punto. Claramente, por ejemplo, en las municipalidades, estas famosas cajas de mercadería. Cuando una municipalidad le entrega a una familia una caja de mercadería, el mensaje de fondo que le está entregando es que esa familia no es capaz de mantenerse por sí sola, ni mucho menos desarrollarse por sí sola. Necesita la ayuda de esa municipalidad. Ese es el mensaje que le entrega. Pero lo que en el fondo está señalando o creando es una dependencia de esa familia sobre esa municipalidad. Y lo mismo para el primer caso. Lo que hacen con esa acción es generar que los individuos pasen a ser dependientes de un Estado. Y en la municipalidad es exactamente lo mismo. ¿Pero quién es el beneficiado con esta acción? Bueno, son los alcaldes. Porque con eso el alcalde tiene un voto seguro. Y no sé si ustedes se han fijado que en las elecciones, por ejemplo, estas cajas se duplican y triplican. Muchas veces gastan todo el presupuesto municipal en las elecciones, solamente por estas cajas de mercadería. Los países que utilizan el modelo económico de libre mercado son Chile, Alemania y todos los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, China.
Y los países que utilizan el modelo económico socialista son Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los países de Europa Oriental. Hay amigos que me han comentado que este país, bueno, ha sido un modelo económico extraordinario, ha sido un país que ha sido un país destacado por su crecimiento. ¿Por qué existen todos estos descontentos sociales, estas injusticias sociales, abusos sociales? ¿Por qué se producen estas explosiones sociales o revoluciones sociales, como se quiera llamar? Primero que nada, tenemos que separar nosotros sobre el descontento social que nos afecta a todos los ciudadanos comunes y corrientes de una explosión social, de un estallido social. Porque Chile en el primer semestre de 2019 estaba en su pleno auge de crecimiento, de desarrollo como país, donde evidentemente que uno de los factores que prácticamente eliminó fue la pobreza, ¿no es cierto? Y sacó la miseria de antes y terminó por prácticamente eliminar la pobreza. Pero estas minorías políticas, ¿no es cierto?, que participan de estos estallidos sociales, ¿no es cierto?, claramente se vieron afectados. Se vieron afectados, ¿no es cierto?, con respecto a su ideología política. Porque su argumento para existir como ideología política depende de la pobreza o de la miseria de un país. Pero cuando este país ya no las tiene, entonces ellos están en riesgo de extinción como ideología política. Por eso que era necesario en ese momento crear alguna situación que retrasara al país y que de alguna manera llegara de nuevo la pobreza, para que su ideología política, para que sus argumentos permanezcan en el tiempo. De lo contrario, terminarían de existir, que es lo que pasa, por ejemplo, en los países desarrollados. Cuando ya los países terminan todo este tema de pobreza, entonces pasan a otra etapa, entonces estas ideologías políticas desaparecen, porque ya se les termina el argumento, ya no pueden convencer a nadie. Eso es lo que pasó con este famoso estallido social. Sin embargo, existe el descontento social, que nos afecta a todos. Y ahí es cuando yo digo que así como en el modelo económico libre mercado que Chile tiene, había una mano invisible que regulaba todo, a partir de este país, cuando se hizo cargo la democracia, también apareció otra mano invisible, que nos vinimos a dar cuenta hace poco nomás. Porque afortunadamente en este país tenemos mucha tecnología y tarde o temprano todas estas situaciones de corrupción política se terminan por saber. No sé si se acuerdan del primer semestre del 2019. ¿Cuál era el tema a nivel de país? Era la corrupción política. ¿Cuál fue uno de los grandes motivos de estas protestas que se realizaron en ese tiempo? Esas grandes protestas, esas grandes marchas. Era el tema de la corrupción política. ¿Y qué es lo que pasó de la noche a la mañana? Aparece un estallido social, aparece un estallido inmigratorio y aparece un tema de una constitución, una nueva constitución y una asamblea constituyente. Y nos olvidamos de los corruptos políticos. Y hoy día estamos discutiendo un tema de una constitución. Y nadie se acuerda de los corruptos políticos. Realmente hicieron una tremenda maniobra y le resultó, sin lugar a dudas. ¿Y qué es lo que pasó? Esta mano invisible, ¿no es cierto?, no solamente empezó a trancar el avance de crecimiento que generaba este modelo económico, sino que además también empezó a intervenir otros mecanismos de Estado que generó este descontento social. Por ejemplo, la AFP. Las AFP fueron creadas con tres objetivos principales. Una, alivianar al Estado del gasto que significaría una previsión para aquellos trabajadores que cuando terminan su periodo laboral se retiran y entonces aspiran a una pensión para el resto de su vida. Ese costo es muy alto para un Estado, difícilmente un Estado lo puede sostener, mucho menos en el tiempo.
Entonces, esa fue uno de los principales objetivos de crear una AFP. Ahora, estas AFP, según la Constitución, pueden ser estatales o pueden ser privadas. En este caso, fueron privadas, y me imagino yo que en ese tiempo consideraron la ineficiencia del Estado, ¿no es cierto?, y la inoperancia, y se optaron por lo privado, por ser más eficiente. Y bueno, dentro de los 3 objetivos también estaba uno de generar este fondo de previsión para los trabajadores, ¿no es cierto?, de manera que cuando ellos se retiraran de su tiempo laboral, se pudieran retirar con el 70% de su sueldo. Y dentro del tercer año podían llegar al 100%. Esa era la idea original de la AFP. El espíritu original de la AFP, ese era. Y además se creó con el otro objetivo. Ahora, ¿cómo se financiaba esto? Si había que generar un fondo previsional para estos trabajadores. ¿Quién lo financiaba? ¿Quién lo pagaba? Bueno, este mismo AFP se iba a crear con el otro objetivo de un mercado de capitales, donde ellos iban a poder acceder a los ahorros previsionales de los trabajadores, ¿no es cierto?, invertirlos en mercados internacionales, nacionales, bolsas internacionales, bolsas nacionales, etc. Y las utilidades de esas transacciones tenían que ser retribuidas hacia los cotizantes. Y tratándose de un mercado de capitales, ya no son cotizantes, sino que pasan a ser capitalistas, porque somos los dueños de las platas, sin lugar a dudas. Bueno, así que originalmente esa era la idea de la AFP. Pero ¿qué pasó en el tiempo con esta famosa mano invisible que empezó a operar inmediatamente? Empezaron a intervenir las plataformas de las AFP. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, y no sé, los que han leído un poquito, los directores de los ministros de los gobiernos de turno, cuando terminaban su periodo, terminaban en la AFP de presidentes, de gerentes o de directores. Con así los bolsillos, por supuesto. Y al revés también. Los directores o gerentes o presidentes de las AFP terminaban en los ministerios de los gobiernos de turno. Entonces iban para allá y para acá. Lo que pasó en el fondo entonces es que las AFP compraron a estos corruptos políticos. Y de esa forma, entonces, es cómo se genera el descontento social, porque estos tipos empezaron a intervenir las plataformas y a beneficiar a la AFP. Y en todos los gobiernos. Y la última acción que hubo respecto a la AFP fue de este presidente, ¿no es cierto?, que eliminó la ley donde multaba a la AFP toda vez que rentaba en negativo. Hace poquito fue esto. Fue el último presidente que intervino en la AFP. Y todos los demás lo hicieron. Y toda esta manga, como se dice, de corruptos políticos que tenemos nosotros. Entonces este descontento social no es lo que se dice. Por ejemplo, el gran problema que todos reclamamos, todos tenemos autos, todos tenemos vehículos, como una herramienta de trabajo, porque un vehículo minimiza los tiempos de desplazamiento, ¿no es cierto?, y podemos, por lo tanto, tener más tiempo para dedicarlo a lo que estimemos pertinente. Pero ¿qué pasa con estas concesionarias de la autopista? Los cobros abusivos, descarados. Antes, cuando uno podía ir a Santiago, pagaba solamente de ida, ahora paga de ida y de vuelta. Ya por último pagaba cuando entraba a la autopista, ahora hay que pagar hasta para salir. A mí me pasó una vez que viajé en septiembre a Santiago, en 18 de septiembre, y me demoré más de 48 horas y tuve que pagar el 100% del pase diario. Realmente los abusos se generan en esa magnitud, a todo nivel. Pero, ¿quiénes son los principales accionistas, por ejemplo, de las autopistas, de las concesionarias? El Partido Socialista. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan cuando nos querían meter la cuchufleta de los medidores inteligentes? ¿Quiénes son los principales accionistas de las compañías de electricidad? Partido Socialista. ¿Del agua? Partido Socialista. ¿Se acuerdan ustedes que la Soquimich, cuando le pagaba todas las campañas políticas a todos los políticos por parejo?
¿Quién es uno de los principales accionistas? Partido Socialista. ¿Quiénes son los que toman las decisiones en el Congreso sobre los intereses del país, de los individuos? Partido Socialista. ¿Saben ustedes que el Partido Socialista es el país más rico, es el partido político más rico que existe en Chile? Tiene un capital, en el primer semestre del 2019, el primer semestre del 2019, tenía un capital de cerca de 13.000 millones de pesos. Y al que le sigue el Partido Comunista, con 3.000 millones de pesos. Entonces, en definitiva, amigos, el responsable de este descontento social no es un tema de AFP, ni tampoco de constitución política, sino que es la corrupción política que tenemos nosotros. Yo solamente estoy nombrando algunos casos. Podría estar toda la tarde hablando de situaciones donde intervienen estos caballeros. Es como para meditarlo y para sacar conclusiones. Espero que de alguna manera este video les sirva para aclarar algunas dudas, ¿no es cierto? Y espero poder compartir un último video que va a ser bien interesante también. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.